Vamos a orar para dar inicio a este tiempo de la prédica. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y primero te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Segundo, Señor, suplicamos que ella ilumine nuestros corazones, que ella nos enseñe, Señor, que podamos salir de este lugar edificados por tu palabra, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, a poder predicar, explicar con precisión lo que tu palabra enseña, Señor. Que tu pueblo, pues, Señor, que tu iglesia sea edificada por tu poderosa palabra, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos, muy buenos días a todos. Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Estoy muy contento de verles nuevamente y estar con ustedes acá. Entonces, después de haber orado, quiero explicar un poco acerca de lo que acabamos de leer. Pero si usted se fija, con lo que Festo termina, lo vamos a ver el próximo domingo, que es el último domingo que vamos a estar viendo el libro de Hechos. Y estamos llegando, como dije, al final de nuestra serie de prédicas en Hechos. Nos ha tomado un poco menos de 2 años estudiar este libro. Y hoy veremos los capítulos 25 al 27. ¿Por qué vamos a abarcar tanto? Porque es una sola narrativa. Pero no se confunda. El libro de Hechos no es simplemente un relato histórico. Hechos es una narrativa teológica donde Lucas, el autor, nos muestra los hechos del Espíritu Santo. Y los últimos capítulos que podemos ver acá muestran que el Dios soberano está por encima incluso de los tribunales humanos, tribunales corruptos, reyes paganos, océanos, tormentas, gente malvada. Sobre todo eso, Dios hace cumplir su propósito redentor. Y por eso he titulado la prédica de hoy, el Dios que reina, el Dios que gobierna, el Dios que está en su trono sobre todas estas cosas que he mencionado. Y es interesante porque vemos a Pablo en un juicio acá. Pero Pablo, es interesante, Pablo no es el protagonista, no es el protagonista último de esto que estamos viendo, sino Cristo. Cristo es el protagonista. Este texto nos obliga a leer los eventos a la luz de la soberanía de Dios y la fidelidad, por supuesto, de su siervo. Vemos que Dios es más glorificado cuando confiamos en Él en medio de los sufrimientos. Y así lo dijo Pablo. Bueno, así se lo dijo Dios a Pablo. Es necesario, le dice en el capítulo 23, versículo 11, es necesario que testifiques también en Roma. Y por eso Pablo, Pablo el Señor se lo había revelado de esta manera a Pablo. Pero Pablo, sin ser consciente completamente, Pablo, dirigido por la providencia de Dios, dice: apelo al César. Apelo al César. Y Festo le dice: bueno, al César irás. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 28, el domingo pasado. Pero este domingo nos vamos a concentrar cómo Festo se mira impotente por no poder realizar o desarrollar un juicio correcto, y tú tienes que acudir a Agripa. Y vamos a ver porque Agripa era el rey, Agripa II se le decía, ¿verdad? Entonces, este era un descendiente judío que conocía las normas, las reglas y las tradiciones judías. Y vamos a desarrollar un poco y vamos a ver algunos principios que estos pasajes nos enseñan. Entonces, es alrededor de esta promesa que giran los últimos capítulos de Hechos. Después que el capítulo 23, en el versículo 11, el Señor le dijera a Pablo: es necesario que testifiques también en Roma. O sea, así como has testificado en otros lugares del mundo, es necesario que en Roma, el centro del imperio, escuche el evangelio. Entonces vamos a ver algunos principios acá, desde el versículo 1 del capítulo 25 hasta el capítulo 27, pero los primeros 12 versículos del capítulo 25 nos enseñan que Dios reina incluso sobre sistemas humanos corruptos para cumplir su propósito eterno.
Festo hereda, si ustedes se fijan bien, en el capítulo 24, Festo reemplaza a Félix. Y Festo hereda el caso que Félix había dejado sin resolver por una conveniencia política. Recuerdan quién era Félix, ¿verdad? Este hombre que rechazó la verdad, postergó su decisión. Ahí junto con su esposa, que era judía, que era descendiente judía, que conocían la red, le dicen, en un tiempo más oportuno, le dicen. Entonces, nosotros podemos ver que la justicia romana, aunque era avanzada según su época, porque sí, tenían sus reglas, tenían sus procedimientos, pero estaba contaminada por el deseo de agradar a los hombres. Eso está en el 25:9. Mire lo que dice. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Entonces había un sentimiento entre estos líderes políticos, religiosos también, ¿verdad?, de querer agradar, estos políticos querer agradar a los religiosos, porque por supuesto cada gobernador de provincias del Imperio Romano trataba de complacer a los líderes judíos religiosos, porque el punto de poner a estos líderes políticos era complacer o era mantener, por así decirlo, que no se levantaran disturbios en el imperio. Entonces, estos gobernantes, estos líderes, trataban de complacer a los líderes judíos. Y por supuesto, eso mostraba corrupción en el sistema. Ahora, el sistema legal romano, aún siendo pagano, tenía principios jurídicos bastante avanzados para su época. Y eso explica por qué Pablo apela a sus derechos como ciudadano romano y finalmente al César. Era su derecho como ciudadano romano. Mire qué interesante, porque saber que, no sé si sabía usted, pero tal vez sí, ¿verdad? Algunos de ustedes han estudiado derecho, pero a nuestros estudiantes de derecho, a nuestros estudiantes de leyes le mandan a estudiar las leyes o principios jurídicos romanos de la época. ¿Sabía usted? Bueno, tengo algunos acá, yo solo anoté algunos, solo dos, pero existían leyes como el derecho a un debido proceso. ¿Qué significa eso? Los romanos no podían condenar legalmente a alguien sin un juicio formal. Hoy en día así es. En Hechos 25:16, Pablo se lo recordó a Félix, le dice, les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Entonces, escuche, eso incluía escuchar a los acusadores, ¿verdad? Una parte, permitir la defensa personal, o sea, los acusadores la defensa, pero también había un jurado de evaluar las pruebas. Otra de las reglas o las leyes que existían en el Imperio Romano para esa época era la prohibición del castigo sin condena previa. Eso significaba que un ciudadano romano no podía ser azotado, no podía ser torturado o ejecutado sin una sentencia legal. Sucede hoy en día. Pablo se lo recordó al tribuno en Hechos 22, en los capítulos anteriores, en 22-25. Le dice, cuando lo mandan a azotar, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Le dice Pablo. Y todos se paralizan y comienzan a tener miedo porque eso era ilegal. Ellos mismos podían ser condenados por azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido juzgado, sin antes haber sido declarado culpable. Bueno, para la época los azotes eran común, pero no para los judíos, pero no para los ciudadanos romanos. Era ilegal para ciudadanos romanos. Entonces, este principio se parece mucho al concepto moderno de presunción de inocencia. Sos inocente hasta que se te demuestre lo contrario. O sea, alguien es inocente, como dije, hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, en medio de todo esto, está Pablo siendo acusado ante autoridades romanas. Ante autoridades romanas, está siendo acusado
por los líderes religiosos ante las autoridades romanas. Pero estos acusadores no buscan la verdad, no buscan ser legal, no buscan ser correctos, sino la muerte de Pablo. Y la ironía de todo esto es que mientras ellos conspiran, mire qué interesante, mientras todos estos líderes judíos, estos líderes religiosos están conspirando, Dios reina. Dios reina para sus propios propósitos. Entonces la apelación al César, la que nosotros vemos en el 25, 11 y 12, no es una huida de Pablo, es un acto de fe, un acto de conocimiento. Pablo conocía sus derechos como ciudadano romano. Pablo usa esa ciudadanía romana como un instrumento de la providencia de Dios. Dios no queda fuera de los sistemas seculares, más bien los usa Dios usa esos sistemas, pero sin aprobar la corrupción. Eso no significa que Dios está aprobando la corrupción de estos líderes religiosos y estos líderes políticos. En la fe reformada, nosotros como una iglesia que abraza la reforma y creemos que Dios ha usado a hombres del pasado para edificar su iglesia, nosotros creemos en la providencia de Dios. De hecho, el reformador Juan Calvino comentó esto y dice: la providencia de Dios no elimina los medios humanos, sino que los gobierna. Y Calvino no decía estas cosas solo por decir, por supuesto, conocía las Escrituras. Proverbios 21:1 dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Daniel 2:2 dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone a otros reyes. ¿Quién hace eso? El Señor. Bueno, ustedes conocen Romanos 8:28, perdón. Es un versículo que todos debemos saber de memoria. Permisito. Romanos 8:28 es imperativo para usted que se lo sepa de memoria. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. ¿Qué hace Dios? Hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, este principio nos enseña no temer cuando la justicia humana falla, porque sí, la justicia humana va a fallar. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo caído, donde hay hombres corruptos, donde hay pecadores. Pero nuestro llamado, si queremos aprender algo de este principio, porque el principio es este, recuerde cuál es el principio. Dios reina incluso sobre sistemas humanos corruptos, pero lo hace para cumplir sus propósitos eternos. Entonces, mi llamado, tu llamado en este principio, es que nosotros no debemos temer cuando la justicia humana falla. Dios nunca pierde el control del Tribunal Supremo del universo. Dios está sentado en su trono. Hay un libro que creo que las mujeres ya leyeron, El cielo gobierna. Si no lo han leído, sería bueno leerlo. Hablando del Señor, está en su trono. Él es el juez perfecto. No se olvide esto entonces. Otra verdad que nosotros podemos encontrar en este relato es que el Evangelio confronta tanto a la religión hipócrita como al corazón orgulloso. El Evangelio confronta tanto a la religión hipócrita como al corazón orgulloso. Entonces pasamos al capítulo 26 y nosotros vemos lo que pasa acá. Porque Festo pide ayuda a Agripa. En el mismo 25, 23 dice: así que al día siguiente Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por los oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio orden de que se trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y a los demás presentes, este es el hombre a quienes todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, escuche bien, pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma.
Lo que Festo quería era escuchar la opinión de Agripa, porque Agripa conocía todas las tradiciones judías, las leyes que manejaba el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo supremo religioso de los judíos. Entonces comienza el capítulo 26 y dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una señal con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien me oye a mi defensa y contra todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Y comienza Pablo a desarrollar su defensa. Pero es interesante, Pablo ya había apelado al César, recuerdan, ¿verdad? Al emperador romano, para ser juzgado en Roma. Por lo que Festo no podía liberarlo ni juzgarlo localmente. Sin embargo, lo que hace Festo es, como no sabía qué cargo es escribir en el informe para poderlo enviar al emperador, le pide ayuda a Agripa II, quien era experto en estas costumbres judías. Pablo, ante el rey Agripa, está ahí, pero Pablo no suaviza su mensaje. Pablo no le comienzan a temblar los pies. No. Tiene sus convicciones. Sabe en quién ha creído. Más bien presenta su defensa con convicción. Y lo hace como un evento espiritual. Lo hace reconociendo su llamado como un mandato divino. Para Pablo, el cristianismo no es el nacimiento de una secta, no, sino el cumplimiento de la esperanza de su pueblo. El cumplimiento de la esperanza que Dios había dado en el pasado a su pueblo. Escuche lo que dice en el 26, 6 y 7. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Está frente a autoridades romanas y frente a acusadores que son líderes judíos que conocen la ley, conocen las escrituras. Y Pablo dice, ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Toca una fibra del conocimiento que tenían estos líderes judíos de los profetas. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y de noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, dice Pablo, ellos me acusan por tener esta esperanza. Los argumentos de Pablo no son simplemente históricos, son bíblicos, son teológicamente correctos y son conocidos tanto por él como por sus acusadores. Es interesante porque más adelante en el versículo 24, después de que Pablo presenta su defensa, Pablo de hecho narra su conversión. Y de repente, miren el versículo 24, de repente Festo grita y dice, Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura, le dice. Porque para la mente orgullosa, para la religión hipócrita, la cruz es una locura. Es interesante porque Festo aquí representa la mente incrédula. El evangelio para él es locura. Agripa aquí representa la mente hipócrita, casi convencido, pero no rendido. Ambos están perdidos. Tanto el no convencido, el casi convencido, como el hipócrita, como el que para él, el que tiene mucho conocimiento y para él es locura el evangelio. La voluntad de un corazón incrédulo jamás podrá ser transformada a menos que la fe verdadera ilumine su entendimiento. No va a ser cambiada la voluntad de un corazón incrédulo, jamás, a menos que sea transformado. ¿Por qué? Por entendimiento, porque Dios ilumine su entendimiento. Primero a los Corintios 1:18 dice, este es un pasaje un poco largo y se lo voy a leer porque es necesario. Escuchen lo que Pablo le dice a los Corintios
Y es la primera carta, ¿verdad? La primera carta, ustedes saben que los Corintios es fuerte Pablo acá, y es una carta de regaño. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates en este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo reconociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, quien piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ese es el plan. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayoría de la fuerza humana. Wow. Ustedes recuerdan, capítulo 4, hace casi un año que miramos esto. Pablo le dice a un montón de gente: bueno, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Bueno, este es Pedro predicando. Ustedes pueden anotar y en su casa pueden leer Isaías 53. Ahí está descrito el Mesías, de lo que Pablo está hablando, es la cruz. Agripa, al ser expuesto en las costumbres, en las profecías y los profetas judíos, entendía, al que Pablo está aquí hablando, con quien Pablo está hablando, porque está Festo, está Agripa y está un montón de gente. Pero Agripa entendía perfectamente lo que Pablo estaba diciendo. Agripa entendía que era coherente con las Escrituras porque él era experto, conocía esto. Su conciencia estaba siendo confrontada, su conciencia estaba siendo atraída por el mensaje del Evangelio. Entonces Agripa escuchó a Pablo con atención y llegó a decir, mire, es interesante, versículo 26 y 28, mire lo que dice. Agripa le interrumpió: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Después de lo que Pablo había predicado acá delante de ellos, que les había dicho: por poco me persuade, dicen otras traducciones, a ser cristiano. Estaba tan cerca de la fe que podía sentir su influencia, pero no lo suficiente como para dar el paso definitivo. ¿Se da cuenta? Casi, dice. Agripa se niega a creer, o sea, resiste. ¿Por qué? Porque creer implicaba aceptar que un hombre crucificado era el Mesías. Eso implicaba en ese tiempo. Para los judíos eso implicaba, para los gentiles igual. Para Agripas también implicaba aceptar que un hombre crucificado era el Mesías y entonces debía someterse a una autoridad mayor que la propia, que la suya, pues. Siendo rey estaba acá y los demás estaban por acá. Pero si Agripa reconocía a Cristo como el Mesías, él tenía que bajarse y reconocer a Cristo como su Señor. Y lo que está pasando con Agripa es lo que pasa con muchos. No. Eso es pura religión, eso es locura. Entonces Agripa decidió quedarse al borde, ahí, observando la luz, pero sin permitir que lo transformara. Por poco me persuade, dice. Miren, mi hermano, este es el punto. Agripa era un rey bajo el Imperio Romano y convertirse al cristianismo significaba perder su estatus político y social. Convertirse en cristiano significaba ser objeto de burla de sus propios amigos romanos, como Festo, quien llamó a Pablo loco. Estás loco, Pablo, le dice. Tanto estudio, tanto conocimiento te ha llevado a la locura.
Y por eso es que Agripa también por poco me persuade. No. ¿Crees que con poco tiempo me vas a persuadirles? Significaba para Agripa, significaba abandonar su vida de lujos, significaba abandonar su vida de pecado también. Y eso es lo que significa ser cristiano, volverse cristiano, abandonar tu propia vida, tu vida de pecado. Si estás viviendo en pecado, debes dejar de pecar. Mejor no digas que eres cristiano. Bueno, para que ustedes sepan, Agripa era acusado y se conocía que vivía en una relación pecaminosa con su hermana Berenice. En resumen, Agripa estuvo a punto de creer, pero su arrogancia, su posición social, su miedo al qué dirán, fueron más fuertes que la convicción que él sentía en su corazón. Porque sí hubo convicción en su corazón. Estaba apercibido. Pero ahí nomás se quedó. Ahí, casi. Pero ese casi no vale nada. Prefirió quedarse ahí, tibio. ¿Qué podemos aprender de todo esto nosotros? De estos dos principios acá, porque faltan, ¿verdad? No es que estoy terminando, tranquilos. Estoy terminando esta idea, este principio. ¿Qué podemos aprender nosotros? Miren, el Evangelio no busca ni llama simpatizantes. No. Por eso les he dicho acá, no queremos simpatizantes con la iglesia acá. No queremos gente que, me gusta la iglesia bíblica El Camino. Es que las alabanzas son bíblicas. Es que la prédica, bueno, tal vez el pastor ahí no habla tan fino, pero enseña ahí. No enseña herejías. Pero no queremos simplemente simpatizantes. Gente con compromiso, gente que reconozca a Cristo como su Señor y su Salvador, gente que reconozca que realmente sí está mal, gente que reconozca su condición de pecado, gente que reconozca el peligro en cual se encuentran ahora mismo. Agripa estaba a un ladrillo de entrar a la salvación, pero un ladrillo de distancia es lo mismo estar a 5 kilómetros o a 1000 millas, no importa. No importa si estás cerca o estás lejos, estás fuera. No existen tales cosas como casi cristianos. No existe. ¿Y es cristiano? Yo más o menos. No. ¿Es una oveja? Sí, no es una oveja, es un cabro. Pues no es oveja. ¿Y aquella? Tiene como a oveja y tiene a cabro, entonces es un peligüey. Tiene los dos, entonces no es oveja, punto. Puede ser duro, pero es la verdad. No queremos que en esta iglesia hayan camuflados, más bien te animamos que seas humilde. Y el peligro en el que te encuentras si no te has arrepentido de tus pecados. No queremos que te suceda como a Agripa, como a Festo. Un corazón orgulloso que dice, no, yo estoy bien. Mira, yo no le hago mal a nadie. Yo no bebo, no fumo, no bailo pegado. Y el cheque completo se lo doy a mi esposa. Ella se encarga de darme mi mesada. Soy un hombre del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo. Eso te puede ayudar a no caer preso, pero eso no te va a ayudar para salvarte del infierno. Es la verdad. Sigamos viendo acá el capítulo 26, en el versículo 30 al 32, miren lo que dice. Capítulo 26, 30 y 32. Entonces el rey, el gobernador Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Miren cómo es el veredicto humano, corrupto, orgulloso, incrédulo, reconoce que este hombre es inocente. Pero hay algo al final. Pero no lo podemos poner en libertad. ¿Por qué? Porque apeló al César.
¿Qué se está viendo ahí nuevamente? La providencia de Dios. Dios está reinando incluso, porque Dios quiere que Pablo vaya al centro de Roma, al imperio, a predicar el evangelio. Y en el capítulo 28 vamos a ver eso el próximo domingo. A ver. Entonces, pero es interesante que lo que vemos acá es que el mensajero de Dios puede estar encadenado. Pablo sigue preso, no lo liberan, pero la palabra nunca. 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 Mire, ya en el 27 del versículo 1 en adelante, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. Ya, bueno, van hacia Roma. Ya en el capítulo 27, Pablo zarpa en un barco hacia Roma, en un barco comerciante. Pablo es declarado inocente, pero no es liberado. Pensando así, miren, pensando humanamente, es absurdo, ¿sí o no? Si no es culpable, ¿por qué no lo liberan? Pero es divinamente necesario. Humanamente es absurdo, divinamente es necesario. ¿Por qué? Roma debe oír el evangelio. Roma debe oír el evangelio. Ese es el plan divino. Es necesario que testifiques también en Roma. ¿Quién lo dijo? El Señor. El Señor, 23:11, así está, para que lo anoten. Entonces, aunque era prisionero, Pablo en alta mar se convierte en un consejero. Pablo se convierte en un profeta, en un líder moralmente confiable. Hay un buen libro y se me olvidó, por no echarlo a la mochila, ayer se me olvidó. Un libro del pastor John MacArthur que se llama Llamados a liderar. 26 principios bíblicos ahí del liderazgo de Pablo. Liderazgo que todo hombre, principios que todo hombre debería abrazar. Y uno de los principios que nunca se me olvida es: un líder es confiable. Y la única manera que un líder es confiable es mostrándole a los demás que sus acciones son para el beneficio, son para el bien, para proteger, para cuidar a los demás. Así se llama el libro, anótelo. Llamados a liderar. El escritor, el autor es el pastor John MacArthur. Está allá en la presencia del Señor. Entonces, Pablo seguía ahí, aún encadenado en un barco. Pablo seguía siendo prisionero. Pero ahí en alta mar, Pablo se convierte en un consejero, en un profeta, en un líder moralmente confiable. Pablo seguía mostrando su fe, sus convicciones. Seguía predicando el evangelio. Y no vamos a leer todo el capítulo 27, ¿verdad? Pero si usted lo puede leer, usted se va a dar cuenta de todas las cosas que están pasando, porque prácticamente, bueno, naufragaron, pero sus vidas no fueron perdidas o no se ahogaron. Hubo tormentas ahí. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, 2:9. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada, dice Pablo. Y es lo que nosotros estamos viendo en este principio. No es liberado, más bien es trasladado a Roma, ahí bajo la providencia de Dios, pero también siendo dirigido o apresado por las autoridades religiosas y gubernamentales de la época. Pero en el plan soberano de Dios. A los filipenses le escribió el mismo Pablo: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Cuando digo buena noticia, el evangelio, ¿verdad? Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, o sea, los pretorianos, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Una vez más, creo que este principio se lo dije el domingo pasado. Pablo está predicando, Pablo está llegando a gente, siendo un prisionero. Pablo está predicando el evangelio a personas que, si hubiese sido o en el tiempo de siendo un hombre libre, no hubiese podido llegar. El evangelio llegó a guardias, a prisioneros, a un montón de gente, a reyes, emperadores, cuando Pablo estaba prisionero. Bueno, a los filipenses, por eso se le llama la carta del gozo filipense, ¿verdad? Usted lo sabe. Porque Pablo está desde la cárcel animando, escribiendo palabras de ánimo, palabras de gozo a la iglesia de filipenses. Y le dice: las cosas que me han sucedido acá han servido
para que yo pueda seguir predicando la buena noticia. Pablo siendo un prisionero, llegó a personas que nunca hubiese llegado siendo un hombre libre. La providencia, la soberanía de Dios. Bueno, Salmo 105 dice, 17 al 19, luego envió a un hombre de Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. No recuerdo el versículo, pero está en Génesis que dice, y Dios estaba con él. Cuando está hablando de José, la historia de José, ¿verdad? Y Dios estaba con él. Y si nosotros nos trasladáramos al pozo donde metieron a José sus hermanos y a la cárcel donde Potifar lo metió también y le preguntáramos, José, Dios está con vos, ¿qué diría José? No, estás loco, no me ves a donde estoy. Mis hermanos me vendieron. No quise abusar de la mujer de mi jefe, de mi amo. Sin embargo, soy inocente y me metieron en esta cárcel. ¿Cómo puedes decir que Dios está conmigo? Pero la Biblia lo dice. Pero José no se está dando cuenta en ese momento. Y después miramos. Este salmo dice, el Señor lo puso a prueba su carácter. Dios tenía primero que refinar el carácter de José para después ponerlo en un lugar de honor. Porque cuando un hombre llega a un lugar de honor, de jefatura, sin ser refinado su carácter, ese hombre se va a volver orgulloso, va a lastimar a los demás. Por eso, ustedes lo saben, en las empresas uno pasa por etapas. Pero si de la noche a la mañana llega alguien arriba que no ha escalado poco a poco, no va a tener empatía con los que están un poco más bajos que él. No sabe. No conoce. Pero hablando de la palabra, una vez más volvamos al texto y dice, sí, Pablo era inocente, pero no fue puesto en libertad. Seguía preso, pero la palabra de Dios no. No sé si puede ser un buen ejemplo, pero solo pongo esto. Por ejemplo, un león enjaulado deja de ser león, ¿no? Sigue siendo el mismo león feroz, carnívoro. La jaula no cambia su naturaleza, ¿o sí? Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Pablo, siendo prisionero, aún seguía predicando el evangelio. Entonces, mis hermanos, nuestras limitaciones actuales pueden ser la plataforma del propósito de Dios en nuestras vidas. No sé qué limitaciones, no sé qué dificultades estás pasando hoy en día. No soy adivino, soy un predicador, ustedes lo saben. Pero esa dificultad que puede estar pasando puede ser tu área, tu campo misionero. Y siempre me recuerda esto. Una de nuestras hermanas acá, el año pasado tuvo a su niño enfermo en el hospital. Y con su niño enfermo en el hospital, siendo un bebé, estaba predicando el evangelio. Ahí en el hospital. Entonces, el evangelio llegó a lugares que si este niño hubiese seguido sano, no hubiese llegado en ese momento. Pero Dios usó ese contexto para que un instrumento de Dios, una hija suya, pudiera estar compartiendo el evangelio con otras mujeres en el hospital. ¿Tiene sentido eso? Para nosotros no. Para Dios sí tiene propósitos eternos. A eso se le llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido humanamente, pero divinamente tiene todo el sentido. Todo el sentido. Entonces, mis hermanos, Dios pone a sus siervos en situaciones difíciles para mostrarnos que de Él es el poder. De Él es el poder. Miremos un último principio, está en el 27, del 13 en adelante. Cuando la tormenta acá, ¿verdad? Le dije que Pablo ya iba navegando cuando la tormenta
Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerse frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por las tormentas. Aquí pasa algo. Comienzan a darse por vencidos y quieren matar a los prisioneros para que nadie se escape. Y Pablo les dice que se calmen, que Dios les ha mostrado que nadie va a morir. Y Pablo actúa como un líder ahí, aún siendo un prisionero. Pero lo que nosotros podemos ver acá, que en medio de las tormentas, Dios preserva a sus siervos y glorifica su nombre. La tormenta no es un castigo acá, más bien es el escenario. El escenario donde Dios le promete evitar el naufragio. Dios no promete evitar el naufragio porque sí, van a parar, el barco se desarma. Dios no promete el naufragio, pero sí preservar sus vidas. Entonces Pablo, guiado por revelación divina, les convence o se convierte también en la voz de esperanza para ellos. Escuche lo que dice el versículo 21 y hasta el 26. Nadie había comido en mucho tiempo. Estamos hablando en el capítulo 27, ¿verdad? Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, al Dios que pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. O sea, en otras palabras, no te preocupes. Sí o sí vas a llegar a Roma y vas a poder predicar el evangelio a Roma. Y ese es mi plan desde el capítulo 23. Ciertamente, le dice, será juzgado ante el César. Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que vengan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla, le dice Pablo. Ahí está Pablo, siendo un prisionero, pero siendo un hombre espiritualmente y moralmente confiable. Tiene el respaldo de Dios. No actúa como loco. Entonces la salvación de todo esto ocurre por causa de un solo hombre. Un solo hombre fiel. ¿Quién es? Pablo. Y esto es interesante porque esto apunta a algo que se le llama en teología tipológicamente un Cristo. ¿Por qué así? La tripulación no se salva por sus propios méritos, ¿verdad? Eran prisioneros, eran soldados, eran paganos. Se salvan por la presencia y por la fe de un solo hombre que está a bordo. ¿Quién? Pablo. En los planes de Dios, Dios quiere y Dios ha dicho que Pablo iba a ser juzgado en Roma. Dios quiere que Roma escuche el evangelio. Y por Pablo estos hombres se salvan también. Y esto muestra también lo que se llama la doctrina de la justificación. El pecador se salva no por sus propios méritos, sino ¿por qué? Por estar en Cristo. Por estar en Cristo. Por estar en Cristo. Pablo aquí actúa entonces como un intercesor que recibe revelación de Dios. La revelación es que nadie va a perecer. Nadie va a perecer. Cristo es el mediador ante el Padre. Entonces Pablo actúa como un tipo de Cristo acá. Eso se le llama tipología. Entonces, en el sentido de que su presencia preserva a un grupo, ¿qué? A un grupo que por su condición natural debería haber perecido. Sí. Escuche lo que dice Romanos 5:19. Se lo voy a leer en la Reina Valera.
porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A eso se le llama en la teología reformada, la teología federal o federalismo, ¿verdad? Uno representa a muchos. Entonces, por la desobediencia de Adán, el resto de los seres humanos traemos esa condición de pecadores. Por la obediencia de Cristo y dar su vida en la cruz, muchos serán justificados. A eso se le llama cabeza federal o federalismo representativo, pues. Entonces Adán fue la primera cabeza federal. Su desobediencia nos representó a todos y por eso es que todos nacemos pecadores. Cristo es la segunda cabeza federal. Su obediencia representa a su pueblo para salvación. Ahí está. Entonces, así como la tripulación se salvó por la presencia y la obediencia de Pablo al mandato de Dios de permanecer en el barco, el hombre se salva por la obediencia perfecta de Cristo. No por mi obediencia. Yo no soy salvo por mis propios méritos. Yo no soy salvo por mi obediencia. Yo no soy salvo por mi cara bonita. Yo soy salvo por la obediencia de Cristo. Porque Cristo fue obediente y obediente hasta muerte de cruz. Termino esta idea acá. Entonces el naufragio de Pablo no fue un accidente, sino un evento bajo la providencia de Dios para demostrar que la seguridad de los muchos depende de una sola. Cristo. De una sola obediencia. De una sola promesa dada a uno. ¿A quién? A Cristo. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Ahí está. Y me encanta cómo lo escribe el Catecismo de la Nueva Ciudad. La primera pregunta, el Catecismo de la Nueva Ciudad, ¿verdad? Los niños yo creo que se lo saben. Que dice, ¿cuál es tu única esperanza en la vida o en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma. Y en la vida o en la muerte, somos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces, mire, qué interesante, ¿verdad? Dios no calma primero el mar, calma a su siervo, calma a Pablo, le da una promesa, le revela que tranquilícense, tranquilizad a los demás, nadie va a perecer. Es necesario que Roma escuche el evangelio, le dice. ¿Pero qué? Luego Dios usa a Pablo, a su siervo, para calmar a los otros. Ahí está. Entonces, mis hermanos, Dios está siempre haciendo 10,000 cosas. Dios está siempre haciendo 10,000 cosas. ¿Y sabe cuántas podemos percibir nosotros? 1 o 2, cuando mucho. Pero no necesitamos entender todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Lo que necesitamos es confiar en su providencia. Confiar y reconocer que Él reina. Él está en su trono. Ese es el punto. Eso es lo que nos está enseñando estos capítulos acá, con todo esto, con todo lo que Pablo está pasando. Entonces, de esta verdad nosotros podemos aprender que si estás en Cristo, ninguna tormenta puede frustrar el plan de Dios para tu vida. Si estás en Cristo. El punto es que nosotros queremos calmar la tormenta. El punto es que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y ni siquiera tomamos el tiempo para pensar si esto que voy a decidir honra al Señor. Muchas veces ustedes se convierten en sus propios reyes, en sus propias reinas. No sé si sus esposos les han engañado, pero si les han dicho, sos mi reina, y se creen el cuento de que sos la reina de la casa. Entonces aquí se diga lo que yo diga. Cuidado con eso. Cuidado con esas mujeres. Y usted, sos mi rey, le dice. Aquí mando yo entonces. Y comienzas a hacer un montón de cosas tontas. El único rey es Cristo. Y Él está reinando. Y Él debe reinar en tu corazón, en nuestros corazones. Y Él reina sobre toda circunstancia, sobre toda la historia. Entonces, el Evangelio, miren, escuche bien, estamos terminando. El Evangelio siempre confronta.
Confronta las tradiciones sin Cristo. Confronta la religiosidad sin gracia. Cuando hay, eso se llama legalismo. Y ustedes saben lo que es el legalismo, ¿verdad? Tratar de poner una señal de alto ahí en mera calle para que los vehículos se detengan. Eso es legalismo. Por otra parte, libertinaje. Mirar el alto en la intersección y seguir sin detenerme. Entonces, el Evangelio siempre confronta esas cosas. La tradición sin Cristo, la religiosidad sin gracia, el conocimiento sin obediencia. No me diga que usted no conoce la voluntad de Dios. Claro que sí la sabe. Lo que pasa es que no la quiere obedecer. Ese es el punto. Bueno. Vamos dije conocimiento sin obediencia. Y la obediencia sin fe. Sí, porque la fe es obediencia. La fe es confiar que lo que Dios me manda a hacer es lo mejor para mi vida. Entonces, si es lo mejor para mi vida, debo obedecerle a Dios. Pablo no fue condenado por violar la ley romana ni judía, sino por predicar que Cristo es suficiente. No digo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, le dijo a Agripa Pablo en Hechos 26-22. Mi hermano, estoy terminando con esto, pero escuche lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, Él está reinando. Estos capítulos de Hechos nos muestran que Cristo reina sobre todo. Cristo reina sobre tribunales injustos, reyes hipócritas, reyes indecisos, mares tormentosos, situaciones difíciles. Él reina. Él está gobernando. Entonces el Evangelio avanza no porque mis circunstancias sean favorables, sino porque Dios es soberano. Pablo está consciente de todas estas cosas y como a Pablo nosotros estamos llamados a confiar porque conocemos lo capaz que es nuestro Dios. Estos capítulos nos están enseñando a nosotros que necesitamos desesperadamente confiar más en el Señor y no en nosotros mismos. Confiar más en los planes de Dios y no en nuestras propias sabiduría, no en nuestra propia inteligencia, no en nuestros propios planes, sino confiar en el Señor. Otra de las cosas que Dios nos llama esta mañana, como a Pablo, es testificar y perseverar, sabiendo que nada puede detener el propósito eterno de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Mi hermano, estoy terminando, pero quiero que anoten estas preguntas. No sé si se las pasé en la pantalla, pero quiero que las anoten para los grupos pequeños acá. Pregunta para los grupos pequeños. Vamos, rápido. Ustedes como buen estudiante. Escuche, ¿estoy viendo mis dificultades como obstáculos o como instrumentos de Dios? ¿Estoy viendo mis dificultades como obstáculos o como instrumentos de Dios? 2. ¿Soy de los casi convencidos o estoy verdaderamente en Cristo? ¿Soy de los casi convencidos o estoy verdaderamente en Cristo? 3. Cuando la tormenta continúa, ¿en quién está anclada mi esperanza? Cuando la tormenta continúa, ¿en quién está anclada mi esperanza? No se olvide de esto, mis amados hermanos, y todos los que estamos acá. Sé que tu vida puede tener momentos muy difíciles. Vivimos en este mundo caído. Las cosas no van a mejorar de hoy al 2050. Vivir en este mundo cada vez se pone más difícil. Y los cristianos no estamos vacunados contra las dificultades. Lo que usted y yo somos llamados es reconocer que nuestro Dios está en su trono reinando y que Él cumple todo lo que Él ha prometido. Sus propósitos son eternos, son divinos y son buenos para su iglesia, para sus hijos. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y estamos muy agradecidos
por lo que tu palabra nos ha enseñado esta mañana. Señor, reconocemos que tú reinas. Gracias por recordarnos, Señor, la fidelidad, la obediencia, el negarse a sí mismo de este siervo tuyo como Pablo. Señor, que nosotros podamos también como iglesia aprender de las convicciones, de la valentía, de la integridad, de la fe de este hombre, pero más aún de tu Hijo Jesucristo, quien aún siendo inocente pasó por juicios similares y peores que las que Pablo, pero no abrió su boca en defensa. Y ese que se sacrificó, ese que murió en la cruz, lo hizo para darnos vida eterna, para que un día, Señor, aún bajo circunstancias difíciles, reconozcamos que tú estás reinando por siempre y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Buenos días.